Dicen que hay ríos que no solo arrastran ramas, arrastran secretos, y el río Magdalena, jefe, ese río tiene una fama rara, la fama de devolver historias cuando uno menos lo espera, porque hay gente que jura, con una seriedad que no se finge, que si te quedas mirando el agua cuando la noche cae, ves algo moverse despacio, como si el río respirara. Primero crees que es un tronco, luego piensas que es un animal grande, y cuando por fin enfocas la vista, te das cuenta de que no es solo un animal, es una forma imposible, un cuerpo que parece caimán, y una cabeza humana que asoma lo justo para recordarte que eso alguna vez fue alguien. Pausa. Hoy te voy a contar la historia completa de la leyenda del hombre caimán, una de las más famosas de Colombia, nacida, según la tradición, en Plato, Magdalena, a orillas del río Magdalena, y quédate hasta el final, porque no solo vas a escuchar cómo se transformó, vas a entender por qué, en Plato, esta historia no es un cuento cualquiera, es cultura viva. Yuma, si te gustan las historias de miedo y leyendas colombianas, suscríbete a Minutox y deja tu like, porque eso ayuda a que YouTube le muestre este relato a más gente que ama estos temas. Dicen en Plato, Magdalena, que el río no siempre devuelve lo que uno le entrega, a veces devuelve otra cosa, un rumor, una sombra, un miedo, y hay noches en las que el río Magdalena se queda tan quieto que parece una lámina oscura, como si estuviera esperando que alguien se acerque demasiado, que mire demasiado, que pregunte lo que no debe. Hay quienes juran que, cuando el sol se va y el aire se pone pesado, el agua cambia de carácter. Ya no suena igual, ya no huele igual. En la orilla, el silencio se vuelve una presencia, y entonces, entre el brillo mínimo de la luna y la corriente lenta, se ve un movimiento que no es de pez ni de tronco, un lomo que rompe apenas la superficie, un remolino pequeño, una forma grande que avanza sin apuro, como si supiera que en el río, a esa hora, el que manda es el miedo. A ese miedo le pusieron nombre hace generaciones, el hombre caimán, y aún así, por la historia, como todas las historias viejas, tiene muchas versiones, pero casi todas empiezan igual, con un hombre que creyó que podía esconder su vergüenza bajo la piel de un animal, un hombre del pueblo, de los que se ven todos los días, de los que saludan en la calle y se mezclan en la plaza como si fueran uno más. Lo llamaban Saúl Montenegro, y si se habla de él todavía no es por bueno, ni por valiente, ni por justo. Se habla de él porque su nombre quedó amarrado a una advertencia. Saúl tenía una obsesión, una costumbre mala que fue creciendo como crece el monte cuando nadie lo limpia. Decían que se le iba la mirada donde no debía, que no respetaba lo ajeno, que confundía la curiosidad con el derecho. En los pueblos, los secretos no duran, caminan de boca en boca, se vuelven cuchicheo, luego se vuelven certeza. Y el de Saúl era un secreto sucio. Según la tradición, en ciertos puntos del río, en ciertos caños tranquilos, había momentos en los que algunas mujeres bajaban a bañarse. El agua era parte de la vida, para refrescarse, para lavar, para sentir un respiro en medio del calor. Y Saúl se acostumbró a rondar esos lugares, escondiéndose entre los arbustos, aguardando como si el mundo le debiera ese espectáculo. Al principio quizás se creía invisible, pero el problema de quien hace daño a escondidas es que vive perseguido por una idea. Tarde o temprano lo van a descubrir, y esa idea empezó a apretarlo por dentro, porque no era solo la vergüenza de ser señalado, era el miedo a lo que viene después, el castigo, la humillación, la furia de un pueblo que no perdona ciertas cosas. Saúl, en vez de detenerse, hizo lo que hacen los que se hunden, buscó una forma de seguir sin ser visto. Entonces se le ocurrió lo impensable: si no podía esconderse como hombre, se escondería como bestia. Si los ojos del pueblo lo buscaban a él, dejarían de buscarlo cuando solo vieran un animal más en el río. Porque, ¿quién se alarma por un caimán en el Magdalena? El río siempre ha tenido criaturas grandes, siempre ha tenido sombras. Pero una idea así no se sostiene con solo deseo. Saúl sabía que necesitaba algo que no se consigue en el mercado, ni en la cantina,
necesitaba una puerta hacia lo imposible, y por eso, dice la leyenda, buscó a un brujo, no un curandero cualquiera, no alguien de rezos suaves, sino alguien que supiera trabajar con fuerzas viejas, con brebajes amargos, con secretos que no se cuentan a la luz del día. Algunas versiones dicen que viajó lejos, hacia tierras áridas, como si la magia que buscaba tuviera que venir de un lugar donde la vida cuesta más, donde los caminos son largos y las noches son más negras. Otras versiones dicen que el brujo estaba cerca, escondido en la misma región, como si el misterio hubiera estado siempre a un paso del río. Pero todas coinciden en lo importante: Saúl consiguió dos frascos que parecían iguales, pero no lo eran. Uno contenía el cambio, la transformación en caimán, el otro contenía el regreso, la vuelta a la forma humana. Dos brebajes, dos llaves, la primera para entrar al río como si fuera parte de él, la segunda para volver a la orilla y caminar entre los suyos como si nada hubiera pasado. Y ahí está el detalle que la leyenda repite como una campana: Saúl no podía hacerlo solo, porque quien se transforma pierde, por un momento, el control sobre su propia vida. Necesitaba a alguien que lo esperara con el frasco del regreso, alguien que estuviera listo para devolvérselo cuando la noche acabara y el peligro pasara. Un amigo, un cómplice, alguien que aceptara quedarse con la segunda llave. Saúl eligió a alguien del pueblo, tal vez por confianza, tal vez por conveniencia, tal vez por plata. Nadie sabe si ese cómplice entendió de verdad lo que estaba aceptando, pero la historia lo deja claro: en el instante en que aceptó sostener el segundo frasco, ya estaba metiendo las manos en el mismo barro. La primera vez ocurrió cerca del agua, fuera de vista. Saúl bebió el brebaje sin ceremonias bonitas, y lo que pasó, según cuentan, no fue un truco, no fue un parpadeo mágico, fue algo que dolió, algo que sonó por dentro, como si el cuerpo estuviera peleando consigo mismo. La piel se endureció, la espalda se arqueó, los brazos se sintieron extraños, pesados, ajenos. La mandíbula, dicen, se tensó como si quisiera volverse otra cosa, y luego vino la urgencia del río, ese llamado oscuro que no se explica, esa necesidad de meterse al agua como si la tierra ya no fuera lugar para él. Cuando cayó al Magdalena, el río lo recibió, como si lo reconociera, como si supiera desde siempre que alguien, tarde o temprano, iba a intentar volverse monstruo para ocultar su culpa. Y funcionó. Al principio, funcionó demasiado bien. Un caimán en el río no es noticia. Un caimán cerca de la orilla puede asustar, sí, pero no despierta sospechas humanas. Saúl se movía entre las aguas como una sombra más. Se acercaba donde quería, se iba cuando quería, y por un tiempo, creyó que había ganado. Creyó que había encontrado la forma perfecta de hacer lo malo sin pagar el precio. Pero el río no es un cuarto cerrado, el río es camino, y el camino siempre tiene ojos. Con el pasar de los días, empezaron los comentarios: que hay un caimán raro, que se arrima demasiado, que aparece a horas extrañas, que se queda quieto como si estuviera mirando. Los pescadores hablaban de una presencia que no se comportaba como las otras. Y en un pueblo, cuando un rumor se repite, deja de ser rumor y se vuelve miedo, y cuando el miedo se organiza, se vuelve acción. Una tarde, el sol todavía estaba alto, pero ya parecía cansado. El calor apretaba, y el agua brillaba como si escondiera algo. Fue entonces cuando alguien lo vio. Tal vez lo vio demasiado cerca, tal vez lo vio en el momento equivocado, tal vez notó algo que no cuadraba, un movimiento, una insistencia, una mirada que no era de animal. Hubo un grito, y un grito en la orilla del río se multiplica. Otro grito respondió. Alguien señaló el agua, alguien corrió a buscar gente, y cuando Saúl quiso reaccionar, ya no era un caimán anónimo, era un objetivo. La gente agarró piedras, palos, lo que hubiera, porque el miedo vuelve valiente al que nunca lo fue, y vuelve cruel al que no pensaba serlo. Saúl sintió que el río, que antes lo protegía, ahora podía convertirse en su trampa.
nadó desesperado hacia el punto donde su cómplice lo esperaba con el segundo frasco. Necesitaba volver a ser humano, necesitaba salir del agua antes de que lo mataran como animal. Pero el caos es enemigo de la precisión, y la leyenda, en ese instante, se quiebra. Entre los gritos, el corre corre, el pánico, el frasco del regreso se cayó. Algunos dicen que el cómplice se asustó y lo soltó. Otros dicen que alguien lo empujó. Otros que las manos le temblaron. Lo cierto es que el vidrio golpeó. El líquido se derramó, y la llave se perdió en la tierra, en el polvo, en el desorden. Saúl intentó acercarse, pero ya le estaban tirando. El agua se agitó con piedras, con palos, con rabia, y entonces ocurrió lo peor. El cambio quedó incompleto, la maldición se cerró a medias. Dicen que Saúl trató de subir a la orilla y, cuando lo hizo, el pueblo se quedó sin aire, porque lo que apareció no era un caimán del todo, ni un hombre del todo, era una forma imposible, un cuerpo grande, pesado, cubierto de escamas, con cola y lomo de reptil, y arriba, una cabeza humana, deformada por el horror, asomando como un recuerdo de lo que fue. Ahí nació el nombre, ahí nació la leyenda, ahí el miedo se volvió pánico. Alguien gritó que era un demonio, alguien se persignó, alguien dijo que eso era un castigo, y muchos, sin pensar, quisieron acabar con eso antes de que eso les acabara a ellos, porque la gente no ataca lo que entiende, la gente ataca lo que rompe la realidad. Saúl, atrapado en esa mitad, intentó hablar. Tal vez quiso explicar, tal vez quiso pedir ayuda, tal vez quiso pedir perdón, pero la voz no le salió como voz, y aunque hubiera salido, ya era tarde. La cara de un hombre sobre el cuerpo de un caimán no inspira compasión, inspira espanto. Lo persiguieron, y Saúl hizo lo único que podía hacer, volver al agua. Se lanzó al Magdalena como quien se lanza al único lugar que todavía lo acepta. El río lo tragó, y por un momento, todo quedó quieto, como si el mismo río hubiera cerrado la boca. Desde ese día, dicen, Saúl dejó de ser Saúl, dejó de tener nombre humano, se volvió el hombre, Caimán, una presencia que ya no pertenece a la tierra, pero tampoco encaja del todo en el agua, un ser condenado a recorrer la corriente, a esconderse entre los caños, a asomar de vez en cuando como una prueba de que la vergüenza no desaparece, se transforma. Hay quienes aseguran que lo vieron río abajo, lejos de Plato, pescadores que hablan de un lomo grande moviéndose sin apuro, de una cabeza que asoma lo justo, de unos ojos que no son de animal. Cuentan que cuando el hombre caimán aparece, no ataca de inmediato, primero observa, como si recordara, como si buscara algo que perdió para siempre, la puerta de regreso. Y esa es la parte más inquietante de la leyenda. No es una historia de un monstruo que nace monstruo, es la historia de un hombre que quiso volverse monstruo para seguir haciendo daño sin ser visto, y el cuento parece decir, sin decirlo, que el castigo no siempre llega como uno lo imagina, a veces no llega con cárcel ni con justicia humana, a veces llega como una condena más lenta, quedarte atrapado en lo que intentaste usar para esconderte. Con los años, el relato se volvió parte de la identidad de Plato. No solo se cuenta en voz baja para asustar niños, se canta, se recuerda, se representa. En el pueblo hay monumentos y símbolos que lo mantienen vivo, y existe una celebración folclórica que gira alrededor de la leyenda, como si la comunidad hubiera decidido mirar de frente a su propio miedo y convertirlo en memoria. Porque hay historias que, aunque nazcan de lo oscuro, terminan siendo parte de la cultura, parte del paisaje, parte de lo que un lugar es, y aún así, por más que se vuelva canción, por más que se vuelva fiesta, por más que se vuelva estatua, el río sigue siendo río. De noche, el Magdalena sigue teniendo esa manera de callarse, de ponerse serio, de reflejar la luna como si fuera un espejo negro. Por eso, en Plato dicen que uno no debe quedarse mirando el agua cuando ya no hay sol, porque el río, en el fondo, no es solo agua que corre, el río es un camino de historias, y algunas historias no quieren ser recordadas, quieren ser vistas, y si alguna noche estás cerca del Magdalena y sientes que el aire se pone pesado,
y notas que el agua se abre despacio, como si algo grande estuviera subiendo. No mires tanto, no te acerques tanto, porque tal vez no sea un tronco, tal vez no sea un pez, tal vez sea la leyenda buscando ojos nuevos, tal vez sea el hombre caimán, todavía ahí, todavía condenado, todavía arrastrando su castigo entre las sombras del río, esperando, como esperan las cosas viejas, a que alguien confirme con su propia mirada que sí, que algunas historias nunca se van,